Y bienvenidos a todos nuestros hermanos y amigos que nos ven desde algún lugar del mundo. Gracias a Dios por la tecnología que nos permite llegar hasta su casa, pero los de la casa necesitamos estar juntos y en armonía, como dice el Salmo 133. ¿Cuántos decimos amén? No se reemplaza esto que estamos viviendo aquí juntos con una tecnología. Eso es únicamente en caso de que no puedas venir a la iglesia porque estás en cuidados intensivos. ¿Amén? Sabes que cuando venimos a la casa del Señor tenemos que esperar lo mejor de parte de Dios. Y a veces venimos, por ahí no nos venimos sintiendo bien, pero salimos saltando. Porque es así, cuando se mueve el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos trae liberación, nos trae sanidad, nos vamos reconfortados por ese abrazo, por ese saludo, por esa oración que alguien hizo por nosotros. Amén. Cuando comenzamos el año, empezamos con un texto bíblico que el Señor había puesto en mi corazón, no sé cuántos se acuerdan. El primer mensaje del año que siempre es muy importante ese primer mensaje porque da dirección a lo que Dios quiere hacer en medio nuestro. Y es el texto que el apóstol Pablo dijo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Eso se encuentra en 2 de Corintios 2:9. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Yo estaba aquí, ¿sí? No era otro predicador. Yo me acuerdo de esta palabra y me daba mucho gozo pensar en las cosas que Dios hace para nuestras vidas. Y yo le aconsejo que usted pueda anotar en su teléfono, si no traiga un cuadernito, anote las citas bíblicas que vamos compartiendo para luego repasarlas en la semana y que sean de edificación para su vida. Yo me acuerdo de versículos bíblicos desde que me convertí al Señor, porque amo y amaba la palabra de Dios. Entonces, esos versículos que uno aprende de memoria van siendo el alimento para nuestra alma. Es nuestro pan comer la palabra del Señor. Y bueno, comenzamos el año con este versículo y puede ser que tú estés pensando que faltan solamente 31 días para terminar este año 2025 y que todavía no viste todo lo que esperabas de parte de Dios. Tal vez viste una parte, tal vez viste varios milagros de parte del Señor, varias respuestas a las oraciones, pero no viste todo lo que esperabas de parte del Señor. Pero Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue haciendo milagros. ¿Cuántos dicen amén? Hace un rato compartíamos con Lucy y yo voy a pedir que cuentes, pero muy brevemente, el testimonio que me compartiste cuando estábamos ahí atrás de tu prenda rápidamente. Estamos al aire, pero vamos a hacerlo muy rápido. Me compartiste un testimonio que había pasado hace muchos años. ¿Qué había pasado? Porque esto tiene que ver con lo que usted va a escuchar en este día. Rapidísimo. Amén. Bendiciones, hermanos. Sí, el testimonio fue impactante para mí porque era la mamá de mi nuera. Hace 10 años ella tuvo un accidente, la atropelló un carro y el doctor no dio ninguna esperanza porque su cerebro totalmente dañado, totalmente. No había ninguna señal, no había nada. Y entonces mi nuera me llamó y me pidió que orara por ella. Entonces yo vine a la iglesia, yo estaba en la iglesia cuando ella me mandó el mensaje y yo le dije, pastora, esto pasó, le dije, necesito ir a orar por esta persona, le dije, y me dijo, pastora, ¿qué traes? Me dijo, ¿qué traigo de qué? Le dije, me dice, una prenda o algo, y le dije yo, pero en ese tiempo teníamos una canasta de peticiones que orábamos.
Y entonces ella le dije, pues solo traigo mi bufanda. Y me dijo, dámela, me dijo. Yo voy a orar por ella, me dijo, y tú vas a ir y vas a orar con fe. Te vas a ir y vas a declarar salud. Y entonces pastora oró, la bendijo, la ungió con aceite. Y yo fui a orar por esa persona creyendo que el Señor la levantaba. Y para la honra y la gloria del Señor, hace 10 años y ella anda caminando como si nada. El Señor la levantó, la sanó. Para el Señor no hay nada imposible. Ese es el poder de Dios. Eso es creer en el Señor y eso es ser obediente a lo que Dios nos está hablando. Porque eso tiene que ver con el mensaje que les estoy trayendo hoy de parte del Señor. Trabajé en otro mensaje, pero hace como 2 días el Señor me dijo, no, cambia el mensaje. El otro ya lo voy a predicar, pero el Señor me puso este mensaje y es profetiza sobre tu valle. Profetiza sobre tu valle. No es el final, Dios tiene la última palabra. Esta señora estaba para morir o para no caminar nunca más. Pero el Señor, ella creyó, oramos por la prenda, como nos enseña la palabra del Señor, y en ese tiempo muchos fueron sanados a través de prendas oradas, porque gente que no puede llegar a la iglesia, a eso me refiero. Oramos por las prendas de gente que no puede llegar a la iglesia, que está en el hospital, y hubo varios milagros en ese entonces, pero tenemos que creerlo. El mensaje bíblico que quiero que veamos hoy se encuentra en Ezequiel capítulo 37. Pero quiero hablarles un poquito de qué estaba pasando con Ezequiel antes de meternos a la palabra del Señor. Ezequiel era un sacerdote que vio cómo el pueblo de Israel era deportado a Babilonia para vivir en el exilio. Y conocemos bastante esta palabra, deportado, deportación. Esto es lenguaje de todos los días aquí, por lo menos en los Estados Unidos, ¿verdad? Se sabe que cuando alguien es deportado está sufriendo. Hay gente que se va llorando. Y él veía eso en los rostros de los israelitas, que los babilonios habían agarrado y los habían sacado de su tierra. Había gente deprimida, había gente llorando. En medio de todo eso, Dios los llama a ser profeta. ¿Quién quiere ser profeta en una situación así? Porque en situaciones así la gente está enojada y le traes una palabra profética y te tira con algo. Ezequiel era profeta de los desterrados de Judá. Ezequiel ministró al pueblo de Israel en tiempos donde Israel se había apartado de Dios a causa de la idolatría. Israel había sido infiel a Dios y porque había sido infiel a Dios vino el juicio sobre Israel. Israel perdió la vida espiritual y la manifestación de las bendiciones de Dios sobre su pueblo. Ahora estaba cosechando las consecuencias de su desobediencia, estaba cosechando las consecuencias de su pecado, porque el pecado puede parecer muy lindo en el momento, pero hay consecuencias. Y Dios estaba juzgando al pueblo, un pueblo que era duro y rebelde. Si vemos todo el Antiguo Testamento, cómo sufrió Moisés con ese pueblo rebelde, pero Moisés daba su vida por ese pueblo rebelde, ¿verdad? Me gusta pensar en eso. Y le dice Dios que le va a hacer su frente, porque dice, tu frente va a ser más fuerte, más dura que un diamante, porque estos son pueblos rebeldes. Y Dios quería hacer un milagro en ellos. Y Dios quería traerles esperanza. Y Dios quería manifestar su poder sobrenatural sobre ellos. Y yo te hago una pregunta. ¿Qué manifestación del poder de Dios necesitas? ¿Necesitas alguna manifestación del poder de Dios? Yo estoy escuchando en el silencio, estoy escuchando que sí. Yo creo que todos necesitamos una manifestación del poder de Dios. ¿Y sabes qué? Dios está por encima de cualquier circunstancia. Ahora sí quiero que leamos Ezequiel 37:1. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová
y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Padre, que tu palabra nos hable profundo al corazón y nos transforme. Que podamos ver, Señor, en la dimensión espiritual, lo que tú quieres hacer en nosotros y a través de nosotros. Te damos gracias y te damos toda la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Dice que la mano de Dios, el poder de Dios, dice otra versión, el poder de Dios vino sobre mí y su espíritu me llevó a un valle que estaba lleno de huesos. Qué linda película, ¿verdad? Al cementerio, lo llevó al cementerio, pero ahora los huesos están enterrados. Imagínense huesos desparramados por todos lados. Y sabemos que ya ni me acuerdo cuántos huesos tenemos. En un momento sí sabía cuántos huesos teníamos. No sé, ¿alguien sabe cuántos huesos tenemos? 221 huesos. Imagínense, 221 huesos de una persona, y acá había muchos, desparramados por todos lados. Y hay huesos chiquitos, huesos grandes. Se cree que Dios lo llevó a Ezequiel en visión a ese lugar. Y cuando tú tienes una visión, tú lo ves tan real como así nos estamos viendo nosotros. No es un sueño. Estando despierto, tú lo estás viendo y tú lo estás viviendo. El versículo 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. ¿Qué pregunta? Huesos desparramados por todos lados. ¿Cómo van a vivir huesos desparramados por todos lados? La respuesta es humanamente obvia, pero cuando Dios te habla no es tan obvio, porque cuando Dios te habla es porque Él está mirando más allá. Entonces, ¿vivirán estos huesos? Señor, tú lo sabes. Era la respuesta perfecta. Ezequiel sabía que Dios podía hacer cualquier cosa. El profeta sabía que Dios estaba por encima de la capacidad humana y que Él iba a manifestar su poder sobrenatural. Porque sabe que en el mundo espiritual todas las cosas son sobrenaturales. Es por eso que si tratamos de entender con nuestro razonamiento chocamos. No lo podemos entender con el razonamiento. Y esto no significa que la gente que piensa mucho y que estudia mucho no pueda acercarse a Dios. Todo lo contrario. Siempre les comento de un arqueólogo, o sea, que estudiaba evidencias de huesos y de tierra y de muchas cosas. Un arqueólogo que dijo, yo voy a demostrar cómo la Biblia es una gran mentira. Y empezó a estudiar la Biblia y a notas, a hacer notas, a investigar. Ustedes saben que los arqueólogos investigan hasta esta tierrita y la cosita, lo último de lo último. Y cuando termina de investigar, escribe un libro. Y la Biblia tenía razón. Y la Biblia tenía razón. El problema es que primero empezamos por la razón y después queremos creer. No, esto es al revés. Primero se cree y después empiezas a entender muchas cosas a través de la razón. No todas, pero las que Dios nos permite entender. Entonces, no solo es creer en milagros, sino creer en aquel que hace los milagros. Hay gente que dice, bueno, sí, yo creo que puede haber un milagro, pero ¿crees realmente en aquel que hace los milagros? Que si no los hace es porque Él tiene otro plan. Dice la palabra del padre de la fe, del héroe de la fe, de Abraham, que no dudó de la promesa, sino que se fortaleció en fe, plenamente convencido de que Dios tenía poder, de que Dios, ¿qué? Que tenía poder para cumplir lo que había prometido, Romanos 4:20. Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. ¿Y tú crees que Dios tiene poder para cumplir lo que Él nos prometió? Pero cuando tenemos el problema nos viene la duda. Para ver los hechos realidad a tus sueños, a tus oraciones, tendrás que creer.
que Dios está por encima de cualquier limitación que se pueda presentar. Y cuando estamos en momentos apremiantes, en momentos decisivos, en momentos, como decimos, entre la espada y la pared, tenemos que definirnos. ¿Le vamos a creer a las circunstancias o le vamos a creer a Dios? Hay cosas, miren hermanos, en este tiempo que hay que definirse. ¿De qué lado estás? Y la gente se piensa que estamos pensando en partidos políticos, no sé, en cosas así. No, esto no se trata de eso. Esto se trata del reino, de la luz o el principado de las tinieblas. Y digo principado porque no tiene rey las tinieblas. Tiene alguien que se quiso pasar de autoridad y fue destituido. Y Dios desea manifestar su poder para traer vida donde no la hay. Pero hay algo, y por eso quise que des testimonio. Porque hay algo importante que yo quiero que te lleves de este mensaje. Es que Dios desea que nosotros colaboremos con Él. Si tú logras entender esto en tu espíritu, pues van a empezar a suceder cosas extraordinarias. Dios desea que aprendamos a colaborar con Él. La hermana vio la necesidad. Ella dijo, voy a orar. Y yo fui con ella en el espíritu. Pero ella creyó, ella fue obediente. Ella fue colaboradora de Dios. Dijo, no, si los médicos, yo dije, no, ya no hay, preparemos el funeral. ¿Cuántas veces nos dicen prepara el funeral? ¿Verdad? Es que humanamente es para eso. Aunque esto se aplica a la parte espiritual también, Humanamente, muchas veces, por accidentes, es para eso. Pero el Señor tiene la última palabra. Aleluya. Ezequiel 37:2 dice, y me hizo pasar cerca de ellos, de los huesos, por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. O sea que esto estaba, ni siquiera estaban frescos los huesos. Porque sabe que los huesos tienen circulación. O sea, hay sangre dentro por la médula, ¿verdad? Pero esto estaba requete seco. O sea que lo llevó a Ezequiel, Dios lo lleva a mirar de cerca lo que estaba pasando. Dios lo lleva a ver el problema. Muchos huesos y secos en gran manera. ¿Qué se puede hacer con una cosa así? Agarrar una pala y meterlos adentro de la tierra. Dios quería que Ezequiel viera la situación. Y Dios quería que Ezequiel colaborara con él para hacer el milagro. Dios sabía que había un problema. Dios sabía que él podía solucionarlo. Pero Dios quería que Ezequiel colaborara con él. Y aunque sabemos que Dios le habla de la situación de Israel, también Dios nos dice, ¿qué situación estás viviendo? Y bueno, me echaron del trabajo, porque ¿sabe? Algunos los están despidiendo de los trabajos. Alguien me contó, no es de acá, pero alguien me contó, dice, mi compañía están despidiendo de los trabajos. Uy, qué miedo. No tengas miedo. Séle fiel al Señor. Y el Señor te va a guardar. Y yo le dije a esa persona, ¿y qué de ti? No, a mí el Señor me está cuidando, me dijo. Hay muchas cosas. ¿Qué situación estás viviendo? Oh, es que el doctor me dijo que tengo. ¿Y vos qué tenés? Me dijo alguien. Me dijo alguien. Bueno, estábamos chateando por WhatsApp porque es de otro país. Digo, bueno, hay algunos diagnósticos, pero yo no los tengo. Me dice, eso me salva la vida, me dice, porque ya no voy a decir más que tengo. Voy a decir que me diagnosticaron, pero que Dios tiene el poder para sanarme. Voy a hacer todo lo que a mí me corresponde para salir de esta situación. ¿Qué le parece? Maneras de hablar y de enfrentar la vida.
Israel no solo estaba cautivo físicamente, sino que espiritualmente estaba muriéndose Israel. Y Dios le está diciendo, yo te quiero dar vida. A pesar de la situación de que los huesos están secos y secos en gran manera, yo quiero dar vida. A pesar de la situación, yo quiero manifestar mi poder en tu vida. Pero Dios quiere que colaboremos con Él para manifestar su voluntad. ¿Cuántos queremos colaborar con el Señor? Porque Dios lo puede hacer solo, si Dios es omnipotente. Pero nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y Dios quiere que en este tiempo, desde que envió su Espíritu Santo sobre la iglesia, quiere que nosotros seamos los pies, las manos, la boca de Jesús. ¿Qué tal si cuando oras por una persona y le pones la mano, tú estás siendo el embajador, sientes que el poder de Dios, y aunque no lo sientas, igual está, que el poder de Dios está contigo? Hace poco envié a los jóvenes para el hospital. Y uno me dijo, es la primera vez que yo voy así. Porque siempre van los grandes. Pero ¿sabe qué? Este es el tiempo de los jóvenes. Pero de los jóvenes dispuestos. Porque hay algunos que se la pasan en el teléfono, hay algunos que se la pasan bostezando y no haciendo nada. Pero de aquel que está dispuesto, de aquel que se pone las pilas, de aquel que busca a Dios, de aquel que dice, sí, Dios me llamó, pero yo tengo que hacer algo. Yo no me voy a quedar sentado, no me puedo quedar sentado viendo la necesidad. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cuál es el próximo mandato? Ya me estoy yendo para el final casi. Ezequiel 37:4 dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra del Señor. Me dio una orden, dice Ezequiel. Me dio una orden, profetiza, modo imperativo, es una orden. Ve. Y diles de mi parte, huesos secos, oigan palabra de Jehová. ¿Qué? Humanamente, qué ridículo. ¿Cómo los huesos van a oír? Pero Dios estaba viendo la dimensión de lo que iba a pasar. Iglesia, tenemos un mensaje que dar en este tiempo. Dice la palabra, porque sí, a veces como que se ha interpretado una parte de lo que dice la Biblia, y sí hay profetas de oficio, y sí hay unción profética, y sí hay dones proféticos. Pero dice el apóstol Pablo que todos profeticemos. ¿Y cómo que todos profeticemos? Es que la palabra de Dios es profética. Y cuando tú empuñas la palabra de Dios y la declaras, tú estás profetizando también. En las predicaciones se está profetizando. Tú estás esperando que venga alguien y te diga, oh sí, el Señor te dice, pero es que Dios te está diciendo. El mensaje de hoy es fuerte, pero el que lo agarra, va a crecer un montón. Gloria al Señor. Versículo 5, así ha dicho el Señor a estos huesos. A los huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Aleluya. Y Ezequiel profetizó, pero no dijo lo que se le ocurrió. Dijo lo que Dios le dijo que dijera. Versículo 7, profeticé pues como me fue mandado. Aquí estoy, Señor, a la orden. Y hubo un ruido mientras profetizaba. Y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Todo lo que Dios le iba diciendo a Ezequiel y Ezequiel lo hacía, ocurría. El poder de Dios se manifestó cuando Ezequiel profetizó, no cuando Dios le dio la orden a Ezequiel,
sino cuando Ezequiel profetizó, porque Ezequiel estaba colaborando con Dios. ¿Cuántos vamos entendiendo? Profetiza lo que Dios dice para que se haga su voluntad. La palabra dice, cree y serás salvo tú y tu casa. ¿Lo estás profetizando? ¿Lo estás creyendo? ¿O estás diciendo, este vago, este inútil, que va a venir a la iglesia si siempre hace lo que quiere? Nunca va a llegar a nada. Y escuché a algunas mujeres, este se parece al padre, vago también, borracho. Así nunca va a pasar nada. Pero cuando empiezas a empuñar la palabra, cree y serás salvo tú y toda tu casa. Jesús en la montaña, Jesús en mi ciudad, sobre mi familia. Jesús sobre mi familia, sobre toda oscuridad. Aleluya. Dios quiere levantar a una iglesia con autoridad para proclamar su voluntad sobre esta tierra. Y es tan importante, hermanos, el poder de la declaración. La declaración de lo que se me ocurra, no. La declaración de la palabra de Dios. Nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 que la palabra de Dios es nuestra espada. Quiere decir que todo el resto de la armadura es para defensa, pero la espada es para atacar. Y cuando yo estoy haciendo una declaración conforme a la voluntad de Dios, estoy atacando toda estrategia del diablo y cortando y rompiendo las maquinaciones del enemigo para venir a destruir mi vida, mi familia, mi iglesia, lo que sea. Entonces, cuando hablamos la voluntad de Dios sobre una situación, sobre una persona con la autoridad que Jesús nos delegó para hacer su voluntad, las cosas suceden. La autoridad fue dada a la iglesia para establecer la voluntad de Dios en la tierra. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, a ti te daré las llaves del reino y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Esa palabra la tomamos, pero a veces son tantos los problemas que nos olvidamos de poner en práctica esa palabra, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16, 19. Una declaración profética es cuando Dios nos dice lo que tenemos que decir y usamos esa autoridad delegada que Jesús nos dio en su nombre para realizar las tareas. Por eso yo siempre les digo, yo estoy bajo órdenes. Yo no me puedo manejar como quiero porque estoy bajo órdenes. Y quiero estar bajo órdenes, porque le rendí mi voluntad al Señor. Porque le dije, ustedes vieron, hace poco estuvimos hablando de los discípulos. Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. No depende de Dios, depende de mí, de que yo me niegue, de que yo le rinda mi voluntad al Señor. Ese es otro mensaje. La declaración profética es cuando Dios nos dice su voluntad y nosotros declaramos esa voluntad para que sea realizada. Así que colabora con Dios. Decile a que tenés al lado, colabora con Dios. Hasta la manifestación de su promesa. Dios no solamente puede, sino que quiere manifestar su poder en nuestras vidas. Para que lo que parece imposible se haga posible. ¿Cuántos imposibles a veces hay sobre esta tierra? Pero para Dios no hay nada imposible. Y Dios quiere usarte a ti como su cuerpo para establecer su voluntad sobre la tierra. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuántas veces repetimos? Yo me acuerdo de chiquitita, el Padre Nuestro. No entendíamos nada, pero si te portabas mal, 20 Padre Nuestro. No lo entendíamos. Pero dice, venga tu reino. Y hoy más que nunca, Señor, tu reino se establezca en la tierra. ¿Y cómo se establece el reino de Dios en la tierra? A través de la iglesia. Y hágase tu voluntad. Tu voluntad, no lo que yo quiero. Hoy en día los países están sacudidos. No es un país, ni dos, ni tres. Cualquier cantidad de países sacudidos
por situaciones políticas, por situaciones climáticas. Estaba leyendo Finlandia, uno de los países donde dice que los jóvenes van a buscar futuro. Dice que ya no hay, que ya no encuentran trabajos, ya la gente no tiene dónde huir. Mi socorro ha sido tú, dice el salmista, y en la sombra de tus alas yo me ampararé. Colabora con Dios según lo que Dios te vaya mostrando. Y Dios manifestó su poder cuando Ezequiel profetizó. Y el Espíritu de Dios iba haciendo lo que Ezequiel profetizaba. ¡Qué locura!, ¿verdad? Pero Dios usando a su voluntad, a su siervo, porque eso es lo que somos siervos de Dios. Hoy en día nos gusta usar carteles, ¿verdad? Soy esto y soy lo otro, y cuándo me van a nombrar. Somos todos siervos, somos siervos del Señor. Aleluya. Ezequiel 37:7, profeticé como me fue mandado, y hubo un ruido y un temblor y los huesos se juntaron. En la primera profecía el Espíritu Santo juntó los huesos, los llenó de tendones y de carne. Así como el profeta iba diciendo, que Dios le iba diciendo. Pero luego esos huesos estaban sin vida. Imagínense un cuerpo ahí, todo formadito, y cuando Dios hace las cosas las hace bien. Así que no tenía ningún tendón ahí estirado, no tenía ningún hueso ahí mal puesto, estaba todo perfecto. Pero ahora le faltaba vida. Y Dios quiere traer vida a nuestros sueños, a tu familia, a lo que Dios ha puesto en tus manos para servirle, que se llama ministerio. Ministerio es servicio. Así, ay, el ministerio es servicio. Hay que remangarse para servir. El Señor quiere traer vida, pero tú tienes que colaborar. Colabora en el proceso mientras se hace la voluntad de Dios hasta que se manifieste completamente. Ezequiel 37:9 me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Aliento de vida. Y ordenó que de los cuatro vientos viniera el Espíritu y le dio vida a estos muertos. Decía, sigue profetiza y profetiza, sigue profetizando. Y qué lindo es cuando Dios te manda a decir algo y tú lo dices, ay no, qué vergüenza. ¿Y si no es? Pero si estás conectado con Dios va a ser. Tampoco somos perfectos, ¿verdad? El único perfecto es el Señor. Así que Dios quiere que seamos sus colaboradores. Estamos a las puertas del alcance a la comunidad. ¿Qué vas a hacer cuando te encuentres con una persona en necesidad? Voy a llamar a pastor para que le ore. No, ustedes están entrenados para orar por la gente. Hemos llevado años de enseñanza de la palabra. Están entrenados para llevarlos a los pies de Cristo, están entrenados para orar por salvación y sanidad, están entrenados para orar por el Espíritu Santo. Somos una familia y necesitamos que todo el cuerpo esté activo para que el cuerpo esté saludable. ¿Cuántos vamos entendiendo? Y hay un proceso a veces en que Dios termina de hacer su voluntad. Por eso a veces nos frustramos cuando no vemos el milagro completo. Pero ¿sabe qué? Eso
Dios nos quiere enseñar paciencia. Dios nos quiere enseñar fe. Para que nosotros sigamos creyendo y no que comencemos algo y porque no se terminó de dar el milagro o la respuesta o la situación, abandonemos. Sino que sigamos creyendo. Así que no te frustres cuando el milagro todavía no lo ves completamente realizado. Colabora con Dios. Imagínense que Ezequiel dijo, no, pero estos huesos se juntaron, pero ni modo, está todo remuerto. Así que vamos a cavar la tierra y están enteritos, pero no tienen vida. Sin embargo, Ezequiel siguió confiando que el que comenzó la obra la iba a terminar. ¿Cuántos decimos amén? Y era cuando el profeta se accionaba en obediencia, cuando las cosas sucedían y el Espíritu obraba. Varias veces dice, profeticé como me fue mandado, profeticé como me fue mandado. Y yo te pregunto, ¿eres obediente al Señor? Porque Ezequiel actuaba según la revelación que iba recibiendo de Dios. Ezequiel no sabía qué pasaba con los huesos, que estaban muertos, pero Ezequiel estaba respondiendo a una respuesta de lo que Dios le estaba pidiendo. Necesitamos, hermanos, ser obedientes a lo que Dios nos pide. A veces Dios nos pide cosas que parecen ridículas. Y nuestro ego no nos permite accionar, porque dice, ¿qué va a pasar si no pasa nada? Yo recuerdo algunos compañeros de ministerio, claro, cuando éramos bien jóvenes nos hacíamos chistes. No, ¿sabes qué? Fui a orar por esta persona y en vez de sanarse se murió. Pero eso no dejó, o sea, se pudo continuar orando y los otros que siguieron sí se sanaron. Porque todo depende del poder de Dios. Lo que nosotros necesitamos es aprender a ser obedientes. Obedientes. La obediencia te abre una puerta tan grande. La desobediencia te cierra todas las puertas. Y como pastor yo te estoy entrenando que obedezcas a los que ves. Obedece a tus padres. Obedece a tus autoridades. Porque si no obedeces lo que ves, ¿cómo vas a obedecer a quien no ves? Si el Espíritu Santo no encuentra un obediente, ¿cómo lo va a guiar? Vamos a ponernos de pie. ¿Saben que los demonios son más obedientes que algunos cristianos? Yo a veces le he comentado a uno, yo tengo problema con echarlo al diablo a patadas. No tengo problema, pero luchar con un rebelde, qué difícil es. Porque el rebelde decidió que no quiere obedecer. Y el enemigo tiene que obedecer porque estamos bajo la sangre de Cristo. Y se nos ha dado autoridad. Tal vez haya cosas secas en tu vida. Tal vez tus finanzas estén secas, tal vez tu vida esté seca. Pero aunque te sientas seco en este día, vamos a declarar la palabra. Porque lo profético es usado para que Dios rompa toda sequedad y para que Dios traiga vida en cada área que esté seca en nuestra vida. Así que vamos a cerrar nuestros ojitos allí donde está. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tu palabra no vuelve vacía. Y, Señor, ha sido proclamada en este día. Señor, hemos visto cómo lo que tú hablas, un obediente lo dice y lo declara y los milagros suceden. Queremos ser obedientes. Queremos vivir en la dimensión del Espíritu. Pero primero, Señor, sopla sobre nuestras vidas. Espíritu Santo, sopla sobre nuestras vidas para traer vida
Porque hay muchos que están en sequedad espiritual, que están dependiendo de que otro ore, que están dependiendo de que otro le diga lo que tiene que hacer, cuando esto es Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y solamente necesitamos ir a tu palabra y ser enseñables y enseñados para poder seguir creciendo. Padre, en el nombre de Jesús, yo me levanto contra toda potestad que se ha levantado, Señor, para cegar a tu iglesia, para secar los territorios, porque los lugares secos corresponden a las tinieblas. Los lugares secos y vacíos corresponden a los demonios y no a los hijos de Dios. Padre, en este momento libera de toda cautividad de la mente, Señor, a los que están pasando por una sequía espiritual, porque es la peor sequía, es la sequía que puede llevar a la muerte espiritual. Y no queremos eso, porque predicamos a un Cristo que es el camino, la verdad y la vida. Y declaramos vida en este día. Declaramos vida en este día. Declaramos vida, que el soplo del Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas. Así, Señor, como cuando formaste a Adán con tus manos y soplaste sobre él y recibió ese aliento de vida. Así sopla, Señor, sobre cada una de nuestras vidas en este día. Porque queremos levantarnos como ese ejército tuyo, ese ejército poderoso para estos últimos días, ese ejército que avanza en medio de las tinieblas, ese ejército que donde va hay resultados, hay vida, hay sanidad, hay liberación. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos tu palabra y tu aliento sobre cada una de las vidas. Tú eres el que resucita lo imposible. Cuando todo parece muerto, ahí viene tu palabra, y en este día ha sido declarada tu palabra. Aleluya. Que el Espíritu sople en este momento sobre tu vida. Esa es mi oración. ¿Cuántos están diciendo: yo necesito que Dios sople sobre mí? Levanta así tu manito. Levanta tu mano. Aleluya. Padre, mira, que toda sequedad se vaya. Que toda sequedad se vaya de nuestras vidas. Porque tú estás aquí, tú eres vida. Señor, algunos hasta están necesitando una transfusión de sangre. Pero todavía hay vida. Sopla, sopla, Espíritu Santo. Sopla, sopla, sopla el ruá de Dios sobre cada vida ahora, en el nombre de Jesús. Y se rompen las cadenas, y se rompen las cadenas, y se rompe la indiferencia, y se rompe la depresión, y se rompe toda oscuridad en la mente, todo pensamiento negativo, toda cosa que esté secando el espíritu. Y la vida de Cristo viene, la vida de Cristo viene. Y así viene también, Señor, la vida sobre los sueños muertos y sobre lo que está seco en nuestra vida. Aleluya, 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 aleluya. Sopla, 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 sopla. Sí, Señor, sopla en este momento, Espíritu Santo. Recibe del Espíritu Santo, recibe del Espíritu Santo, recibe del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está para ministrar tu vida. No necesitas que nadie te esté tocando, sino que el mismo Espíritu de Dios te está tocando en este momento. Aleluya. Sopla, ruá, sopla, sopla, sopla. Aleluya. Sí, Señor.